Se dice que las matemáticas usan palabras simples para expresar ideas complicadas. A menudo se alude erróneamente a las matemáticas como si fueran la ciencia del sentido común. Pero lo cierto es que pueden sobrepasar el sentido común e ir más allá de la intuición y la imaginación. Se han convertido en una materia muy extraña para muchos y quizá incluso aterradora. Pero quien penetra en ella se encontrará en un verdadero país de hadas, un tanto raro, pero que al menos tiene sentido, aunque tal vez no sea el sentido común. Así, las matemáticas bien pueden ser una ciencia de austeras proposiciones lógicas, pero en sus innumerables aplicaciones funcionan a la vez como un instrumento y como un lenguaje de la descripción, del número y del tamaño. Describen con elegancia y economía las órbitas elípticas de los planetas tan fácilmente como la forma y las dimensiones de la página de un libro o la superficie de un maizal. Con la ayuda de las matemáticas y de la imaginación, lo muy pequeño y lo muy grande, todo puede ser traído al dominio del hombre. Para entender el significado y la importancia de las matemáticas, para apreciar su belleza y su valor, debe comprenderse antes que nada la aritmética, que estudia los números y las operaciones hechas con ellos. Aprender a comparar es aprender a contar. Los números aparecen mucho después, constituyen un artificio, una abstracción. Los números distan de constituir un conjunto uniforme. Como los individuos de una sociedad, muestran propiedades e idiosincrasias que los distinguen entre sí como un copo de nieve de otro. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario, la barra educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, con la serie de la Facultad de Ciencias, El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Como ya habrán visto en nuestra cápsula, vamos a estar hablando de matemáticas, pero además hablamos de otros temas en este programa. Hablamos de biología, hablamos de física. Como siempre, los acompañamos Ramón Peralta y Patricia Magaña. ¿Qué tal, Ramón? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien. Contento de estar de nuevo conversando sobre aquí ciencia. Con la oportunidad de platicar de lo que hacemos en la Facultad de Ciencias, entre lo que son la docencia, investigación y difusión, en nuestras tres áreas principales, que son la física, las matemáticas, dividida, diríamos, en las tres carreras que tenemos ahí, de actuaría, matemáticas y ciencias de la computación, y biología. Y ciertamente tenemos temas inagotables. En la sesión anterior hablábamos de evolución. Esta vez tenemos invitados que te voy a pedir que presentes para hablar del área de las matemáticas, y hace unas semanas hablábamos de física, y siempre hay temas nuevos, cosas que entender, cosas que nos gustaría poder explicar, y aquí a ver si nos explican algunas cosas y a ver si podemos compartir con nuestros televidentes algunas de las dudas, preguntas, curiosidades, y por otro lado de las cosas que todo el mundo sabe que tienen que ver con matemáticas. Pues sí, hoy, como ya vieron en la cápsula, estaremos hablando de los números. Nuestro programa se llama Los números más allá de las operaciones básicas. Y para platicar con nosotros tenemos a dos invitados, colegas nuestros, egresados de la Facultad de Ciencias. La maestra en Ciencias, Concepción Ruiz Funes. Conchita es una excelente profesora y se ha dedicado desde hace muchos años, particularmente además, a la divulgación de la ciencia. Y está también con nosotros el matemático César Guevara. Gracias, César. Él es un excelente profesor en la facultad. Una de sus especialidades justamente es teoría de números. Les recordamos que en este programa tenemos interés en que ustedes se comuniquen con nosotros, nos hagan llegar sus dudas, háganos llegar sus preguntas, si nos es posible, en este mismo momento se las contestamos. Estamos para servirles en la Facultad de Ciencias y queremos que estos programas sean de interacción. Se trata de que ustedes conozcan los temas, a lo mejor se les generen más inquietudes y conversen de alguna forma ustedes también con nosotros. Entonces vamos a empezar a charlar del asunto de los números. Conchita, yo te preguntaría, bueno, ¿desde cuándo los humanos contamos? ¿Por qué nos interesa contar? ¿Qué significa contar para cualquiera de nosotros?
Bueno, primero gracias Pati, gracias Ramón por la invitación. Y pues yo creo que los humanos cuentan desde siempre. Prácticamente todas las culturas y todos los registros a lo largo de la historia de las matemáticas tienen ya el conteo. Ahora César abundará porque es el historiador de la ciencia, pero hay grupos donde, por ejemplo, existe el número 1, 2, 3 y el siguiente vocablo para contar es muchos. 1, 2, 3, muchos. Hasta hace, por ejemplo, 4.000 años ya, en los registros babilonios, en los registros egipcios, en documentos como el papiro de Rin, donde ya la aritmética está súper desarrollada, ¿no? Ya hay sistemas de numeración muy complejos. Y bueno, es natural que todos los pueblos y todas las culturas cuenten, porque contar es una actividad fundamental para la supervivencia cotidiana. La gente tenía que contar, pues no sé cuántas vacas tenían en sus rebaños, tenía que contar cuántos granos habían cosechado, tenían que contar casas, tenían que contar personas. Entonces sí, yo creo que el conteo es algo tan viejo como la humanidad. ¿Y se nos da de manera natural? Y no sé. A ver, vamos a platicar entonces de la parte de historia. Incluso yo trataría de ver todavía un poco más atrás, que el número, yo creo que está viviendo ya desde antes de la escritura, antes de cualquier cosa, en la misma mano. O sea, el número, desde el momento, como decía Conchita, cuando tratamos de agrupar, de contar, de ver posesiones, se empieza con la mano. Incluso los primeros registros de lo que podría ser previo a la escritura son marcas de posesión de cantidad de objetos. Se empieza a pintar pinturas rupestres, la mano, pero va entonces el avance de la misma escritura, el mismo arte rupestre, va de la mano con la idea del número que ya vivía previamente en la mano. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, César, pero existe una hipótesis entre los historiadores de las matemáticas de que las culturas donde hace frío cuentan en base 10 porque solo se veían las manos. Y en cambio culturas en lugares cálidos donde la gente iba descalza tienen base 20 porque tenían 20 cosillas para verse, o sea, 10 dedos de las manos y 10 dedos de los pies, o sea, 20 referentes para contar. Sí, incluso se usaban otras partes del cuerpo. Sí. Se usaban otras de la cara para cantidades más grandes. Pero incluso hay estudios que nos arrojan que la idea de proporción, de cantidad, es algo que ya está casi como parte de la estructura de la misma memoria. Un ejemplo rápido, se ha probado que cuando alguien sufre un accidente, ya es un problema vascular o un problema de un objeto externo, la persona puede perder la memoria, puede perder la capacidad de hacer cuentas, pero cuando se le pregunta, ¿qué número crees que está entre el 1 y el 5? No dice, pues el 25,000, no. A lo mejor se equivoca, pero dice un número muy pequeño. O en proporción, le preguntan, ¿qué crees que es más grande, esto o esto? Y no se equivoca tanto, a pesar del error. Entonces, hay estudios que nos dicen que posiblemente ya está la idea de proporciones, de cantidades, ya es algo más intrínseco en la misma estructura del cerebro de la persona. Eso me hace pensar un poco en que, dado que estamos en ciencias y tenemos biología, física y matemáticas, con frecuencia aparece hasta la, discusión de si matemáticas es una ciencia, en el sentido de que refleja lo que uno ve en la naturaleza, entender el mundo, etcétera, como evidentemente lo es la física y la biología. Y nos falta la química, que sería la siguiente ciencia natural. Pero las matemáticas en este contexto es evidente que vienen pues desde los orígenes del pensamiento, aunque fuera muy silvestre, en entender el mundo, y eso quiere decir medir, cuantificar, eso es parte de entenderlo. Entonces, ¿hay muchos o hay pocos? ¿Cuántos? ¿No? Aquí hay muchos y acá hay más muchos. Pues la gente tuvo que empezar a construir un sistema, pues que hoy ya diríamos los números naturales, 1, 2, 3, 4, y ahorita les vamos a pedir que nos aclaren si hay otro tipo de números, pero entonces en ese sentido las matemáticas serían una ciencia también natural,
que con el paso del tiempo, la evolución de la disciplina, supongo que se fue haciendo cada vez más abstracta, como la física y la misma biología, que difícilmente se reconoce nada de lo que imaginó o escribió Aristóteles en lo que hoy hablamos de física. Yo lo he dicho y es un poco ofensivo, pero es totalmente olvidable Aristóteles en física, no en biología, por ejemplo. Pero en ese sentido las matemáticas igual, y entonces supongo que han ido apareciendo construcciones más abstractas en el sentido, yo no sé si de entender el mundo. En física se dice el lenguaje de la física son las matemáticas. Y aunque usamos palabras diseñadas para hacer mesas o comprar tortillas, en el fondo usamos matemáticas para ir haciendo un trabajo mucho más fino, un lenguaje intelectual mucho más riguroso. Y la pregunta es si las matemáticas sí se fueron por ahí como parte de la ciencia o es en realidad un ejercicio mental muy distinto. Yo les preguntaría, ahora empiezo contigo, César. Ahorita que decías parte de un lenguaje, yo creo que ese lenguaje matemático, esa estructura que se va formando, yo creo que llega a ser prácticamente inamovible en muchos de sus aportaciones, son casi todas. Por algo se ha dicho que la matemática, entre comillas, deberá de ser la ciencia más fácil de aprender, porque es una ciencia que va creando el hombre, va creando los procesos, y lo pongo entre comillas, que debe ser la más fácil. Porque la matemática, conforme va avanzando, se van desarrollando conceptos, teoría, prácticamente ya no se mueve. Los problemas desde las épocas griegas, hay problemas que no se han modificado. Problemas abiertos que no se han podido resolver siguen siendo vigentes hoy en día. Contrario a lo que podría pasar con la química, la medicina, problemas que tenían hace 2000 años, por ejemplo en anatomía, ¿no? De cómo era la estructura del hígado del humano, pero como en aquel entonces se basaban en animales, entonces pierde vigencia saber cómo era cuando se dan cuenta que no tiene esa estructura la del humano. Pero en las matemáticas no, en los números no. Entonces ese lenguaje que es parte de ese andamiaje, de esa estructura de la física, de la química y de todo el conocimiento, tiene la fortuna que es sólido y ya no se mueve. Aunque las otras áreas, las otras disciplinas pierdan vigencia en algunas partes y se vayan complementando y se vayan modificando con el tiempo, como en las ciencias biológicas, que posiblemente lo que es hoy, a lo mejor en 100 años ya no tiene cabida y la teoría se modificó, o en física, la física clásica contra la física cuántica, puede irse modificando, pero el lenguaje que proporciona la matemática a todas estas disciplinas, ese es sólido, esa es una gran ventaja, que es prácticamente inamovible, y por eso tiene la maravilla que hay problemas que se enuncian de manera muy, muy simple en las matemáticas. Casi cualquiera puede entender ciertos enunciados de algunos problemas, porque tienen 2000 años los problemas, pero siguen siendo vigentes. Así como es el uso de los números, de la geometría, que seguimos estudiando a los jóvenes, a los niños, se les sigue enseñando la geometría euclidiana de hace 2300 años. Sigue siendo la misma. Entonces, esa es una parte muy sólida que nos da la matemática. ¿Inventaron los números o quieres agregar algo? Sí, quería agregar a lo que dice César, que a lo mejor la audiencia no lo sabe, pero Ramón es físico y entonces hace una apología de la física. pero o sea, eso que está diciendo César, de que la matemática no cambia a lo largo de la historia, es lo que le da estructura, es lo que le permite ser la estructura de otras ciencias. Es decir, ante tu pregunta de si la matemática es ciencia o no, yo te diría que la matemática es ciencia y es arte y es poesía y es un paraíso inigualable. No, sí, entonces, eso se notó. Pero justamente esto que dice César es real. Es decir, por ejemplo, los físicos. Bueno, Newton
generó una estructura o un tipo de conocimiento que permitió explicar una parte de la realidad. Pero después de Newton, muchísimos años después, llegaron otros físicos, uno que a lo mejor le suena por ahí que se llamaba Einstein, otro que se llamaba Planck y Schrödinger, un grupo ahí de enloquecidos, y modificó lo que Newton había dicho y logró explicar otra parte de la realidad. Los biólogos, ¿no?, han hecho lo mismo, han ido cambiando las formas de explicación. Los matemáticos, que es lo que decía César, no. Es decir, el teorema de Pitágoras es vigente desde el 600 antes, desde mucho antes, desde hace 4000 años, desde toda la vida. Pero no solo eso, el teorema de Pitágoras es vigente en la Tierra y sería vigente en cualquier otro lugar del universo, donde si uno fuera volando en una nave espacial y se asomara por una ventana y se encontrara un triángulo rectángulo. Mientras sea plano el espacio. Bueno, sí, pero imagínate que vas en un espacio de 2 dimensiones y te asomas por la ventana de una nave espacial y te encuentras un triángulo rectángulo, ese, no importa en qué lugar del universo estés, cumple el teorema de Pitágoras. Esa solidez que tiene la matemática es lo que le permite ser la columna vertebral o muchas veces el lenguaje para hablar de otras áreas del conocimiento, ¿no? Bueno, y entonces en el caso de los números, o sea, nosotros vamos a la escuela, nos hablan del 1 al 9, nos hablan del 0, que luego nos explicaron de dónde salió el 0, quizá nos lo expliquen, nos digan, pero los inventó alguien decidió que así se llamaban, cómo tenían una secuencia, qué propiedades tenían. ¿Qué pasa ahí? O sea, explíquenos, ¿es un objeto matemático? ¿Qué tipo de objeto es? ¿Qué nos puedes decir, César? Como decía al inicio, la idea del número viene desde la misma idea de almacenar, de inventariar. Bueno, desde ahí viene la primera idea. Y esa idea sobrevive cientos de años. Mismo Euclides, porque no tenemos obras previas, hasta Euclides, hasta el año 300 aproximadamente antes de Cristo, donde nos da una obra. Él nos proporciona una obra donde conserva la idea de que el número es una colección, una recopilación de unidades. Es la misma idea primitiva, dijéramos, es la misma. Entonces el número se va con la idea de magnitud. Y eso era maravilloso porque el número podía ser tangible. Los números como tal, como abstracción, los números así, con esa idea, son hasta ya el siglo XVII, XVIII. No se diga en la teoría de conjuntos, ahí es donde ya se fortalece. Pero es con Euclides, hasta ahí se empieza ya a plasmar, se empieza a tener una idea de esa idea de número, empezar a darle propiedades, y estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Las propiedades aritméticas que se siguen usando, ¿eh? Son las mismas. Y no hablo de propiedades de 1 más 1 me da 2, no, hablamos de propiedades ya de las paridades, números parmente pares, imparmente pares. ¿Me podrías traducir a un español silvestre como el mío? Por ejemplo, el 4 sería un número parmente par, porque era 2 por 2, o ser un 2, que a la vez era un múltiplo de un número par, o parmente impar, el 6, por ejemplo, que era 2 por 3. Es una clasificación aristotélica, ¿no? Entonces era una clasificación que... Pero lo que hace Euclides es que nos lo viene a concretar fuera de los aspectos filosóficos, religiosos. Él da una teoría axiomática bastante buena. Y sobrevive esa teoría hasta después, ya cuando el número se empieza a definir en términos ya de un orden, en términos de cantidades de un conjunto, lo que serían después ya los ordinales, los cardinales, pero eso ya sería hasta el siglo XIX. La idea sobrevivió de magnitud, sobrevivió todavía hasta previo a Newton. Después ya con la llegada del álgebra, las dimensiones, ya se modifica. Pero sobrevivió esa idea del número como tal hasta el siglo XVII. Bueno, les recordamos que estamos hablando de números en esta serie, El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, un programa de la Facultad de Ciencias y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Les recuerdo que están apareciendo una serie de teléfonos, se les puede leer algunos, el 5622-2728, el 8720, y nuestra dirección, nuestra página es www.cuaed.unam.mx/mirador. Y también tenemos una dirección electrónica a la que nos pueden enviar sus comentarios, mirador@cuaed.unam.mx.
.mx. Estos van a seguir apareciendo en su pantalla por si en este momento quieren hacernos una pregunta, algún comentario. Tenemos aquí especialistas y vamos a seguir charlando sobre este tema de los números. Ramón. Sí, a mí me gustaría preguntarles sobre, bueno, se habla de números, pero hay toda clase de números. Estamos acostumbrados, al menos la gente más rupestre, a usar el 1 al 8, el 149, y ahora con estos temas de la crisis, pues se habla de números que uno ni imagina, de pesos. Entonces aquel se robó 15,000 millones de dólares. Ni siquiera lo imagino. Por otro lado, estos son lo que llamamos números naturales. Pero luego los matemáticos nos hablan, y luego uno hasta cree que entiende porque usa las mismas palabras, los números reales. O sea que los otros son irreales. Luego hay los números complejos, pues que tienen cosas colgadas, ¿ok? Luego los números transfinitos. Y acaba de mencionar César los ordinales, los cardinales. ¿Podrías tú darnos algo de la clasificación zoológica de los números? Sí. La taxonomía numérica. Mira, la taxonomía numérica afortunadamente no la hizo Linneo, porque hubiera sido dramático, sí. Tendríamos que contar en latín. Pero, bueno, los números naturales son los números con los que se cuenta la naturaleza. O sea, 1, 2, 3 son números enteros y positivos. Uno no va caminando y se encuentra 3/4 de vaca mugiendo ahí, no. Entonces, son números con los que se cuentan cosas que hay en la naturaleza. Y son los primeros que existieron. Son, de hecho, con los que se cuenta, con los que cuentan los niños pequeñitos, ¿no? Los niños chiquitos cuentan siempre cosas con números naturales. Y después, mucho después de que aparecieran los números naturales, que son viejísimos, por ahí del siglo XIV, ¿no? Del siglo XV, ¿no? Aparecen los números enteros. Es decir, todos los naturales, todos los enteros positivos y los números negativos. Es decir, los matemáticos empezaron a usar números negativos para resolver una serie de problemas que no se podían resolver de otra manera. Y un número negativo, pues es una cosa poco intuitiva, digamos, ¿no? Porque uno tampoco se encuentra -7 personas en un lugar, ¿no? Afortunadamente. Y después de eso, los números fueron sofisticándose en su taxonomía, o sea, en su manera de ser clasificados. Y están los números racionales, que son los que son fracciones, y luego están los números irracionales, que son los que no se pueden expresar como una fracción. Como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo, raíz de 5, no lo puedes expresar como el cociente, la división, la fracción de dos números enteros. Y entonces hasta ahí habíamos acabado con la clasificación. En realidad teníamos la gran clasificación, la gran partición de los números son los que pueden verse como una fracción y los que no pueden verse como una fracción. Y cuando uno junta todos esos, quedan los reales. Y los reales son todos los números que conocemos. Todos, absolutamente todos, los que usamos en la vida cotidiana, hasta los 15,000 millones de dólares, esos que desaparecen así, esos también son reales. Es dramático, pero son reales. Y entonces después, esos de los que hablaba César, los ordinales, los cardinales, son números para contar números. Y eso es lo lindo que tiene la matemática. La matemática es un lenguaje que habla de la naturaleza, pero luego dentro de la misma matemática hay un lenguaje para hablar de ese lenguaje. Y entonces los números son así, tengo los números con los que cuento cosas que me rodean, y luego números para contar números, y luego hay otro conjunto de números para contar esa segunda categoría de números, digamos, ¿no? Y los números complejos, usted que es físico no sé por qué se queja, porque los usan muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que nos vamos a tener que detener un momento y vamos a regresar para digerir un poco. Eso le toca hacer. Y a Patricia que comente algo. Bueno, como verán, los números y las matemáticas y los colegas matemáticos son apasionantes para charlar con ellos. Ojalá ustedes se interesen en estos temas y se acerquen a nosotros. Recuerden que además tenemos en la Facultad de Ciencias una revista de divulgación, es la revista Ciencias. Algunos de estos temas están tratados en los distintos números de la revista. Les vamos a regalar 5 ejemplares a las personas que se comuniquen con nosotros y que les vamos a recomendar hacia el final del programa algunos textos de acercamiento
al asunto de los números. Textos lindísimos. Como se decía en la cápsula, entrar a las matemáticas es entrar a un país de hadas. Ahora que a nuestros niños y jóvenes les llama tanto la atención a las hadas y las cosas mágicas, pues qué mejor que las matemáticas para entrar a esos temas. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar después con algunos comentarios, una nueva cápsula y seguiremos charlando sobre ciencia aquí en Mirador Universitario. En el 2009, juntos descubriremos el universo. Espacio Cruzado. Conocer más nuestro planeta es la clave para prevenir desastres naturales, aprovechar mejor los recursos y mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Hagamos de la Tierra un mejor hogar para la humanidad. Feria de la Tierra, del 13 al 25 de enero, Palacio de Minería. El cero es el primero de los dígitos, los 10 símbolos con los que podemos representar una infinidad de números. Pero el cero, primer dígito, fue el último que se inventó. Primer número, fue el último que se descubrió. Estos dos hechos, la invención y el descubrimiento del cero, aunque fueron ambos muy tardíos en la historia de los números, no sucedieron al mismo tiempo. El cero se inventó siglos antes de ser descubierto. En la época del nacimiento de Cristo, la idea del cero como símbolo solo se les había ocurrido a los babilonios y había desaparecido con ellos. La idea del cero como número no se le había ocurrido a nadie. Para escribir números los egipcios emplearon dibujos o jeroglíficos, los griegos las letras de su abecedario, los romanos las líneas sencillas que vemos talladas en las piedras angulares de sus edificios. El gran misterio del cero es cómo se les tapó hasta a los griegos, con excepción de sus astrónomos.
Fueron los indios quienes nos dieron el cero, y con él un sistema práctico de notación aritmética. Por allá de los primeros siglos de la era cristiana, un indio desconocido que quería registrar en forma permanente el resultado de su ábaco, inventó un símbolo, un punto que llamó suñía, para indicar una columna vacía. De esta manera, después de todos los demás dígitos, nació el primero de ellos, el cero. El cero se parece lo suficiente a los demás números naturales como para que lo consideremos uno de ellos, pero también es suficientemente distinto de ellos como para ser, por derecho propio, un número muy interesante, el primero y el último de los dígitos. Qué bueno que continúan con nosotros en este programa sobre los números, un programa de la serie El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, un programa de la Facultad de Ciencias y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Estamos aquí apasionadamente hablando de los números y de historia y de física y biología, de tantas cosas que esperamos que les interesen. Nos han llegado algunas de las llamadas de ustedes. Vamos a conversar un poquito más adelante de algunas, pero particularmente se decía, bueno, siempre hablan de los griegos, no hablan de los mayas, ahorita vimos una cápsula del cero. César, ¿nos podrías comentar un poco este asunto? Y después seguimos conversando de los tipos de números que hay, de lo que ya hablaba Conchita. A ver, César. De la matemática y astronomía, también lo pondría maya, yo no dudo que hubo más aportaciones. Pero el primer problema que se tiene es que no quedó un registro por escrito. Ese es el problema. No había la forma de plasmar, no hubo uso de tablillas. Entonces lo que queda son los que conocemos como glifos. Los glifos hay códices, pero no hay la misma restricción de no haber generado un lenguaje escrito, estructurado, bajo una gramática que permitiera plasmar las ideas matemáticas, que pareciera que no, pero no bastaba plasmar ideas literarias, sociales, sí se podía hacer con símbolos, pero la ciencia requería algo más, un lenguaje más estructurado, y no se tuvo. Ese es un gran problema, no se tuvo, y hasta la fecha yo no dudo que se va a encontrar algo más. Más adelante los historiadores siguen trabajando y siguen encontrando registro de información sobre los mayas y en general sobre las culturas mesoamericanas. El cero sí lo tenían un sistema vigesimal, posicional, pero el cero, la idea se conocía desde la época romana, griega, pero como dije hace rato, como los números iban relacionados a dimensiones, entonces pasaba lo de los negativos. Ellos, aunque tenían la idea de que pues, si tengo 10 y le quito 12, pues sí, me va a quedar algo que va a ser de alguna forma menor, pero no podía estar relacionado a una dimensión, no existía una dimensión, un área negativa. Entonces ellos por eso no contemplaban ni siquiera ni al cero, por ser un área que como la nula, pero la idea la tenían. O sea, desde griegos, romanos, mayas, que ellos sí lo plasman el símbolo y lo usan para sus operaciones, para el sistema vigesimal, pero no implica que los otros no lo hicieron. O sea, también operaban, pero no estructuraron la aritmética con el cero. Pero el problema de los mayas es principalmente ese. Yo espero que pues, con los años sigamos encontrando datos y posiblemente en un futuro encontremos vestigios, encontremos datos matemáticos más que nos aporten más. Ok, entonces aclarado esto del cero, algunos nos pedían que lo hiciéramos. Conchita, estábamos hablando de los tipos de números. Por ejemplo, ¿qué es esto de los números primos? ¿Por qué se llaman primos y qué son? Son hijos de hermanos. Podría ser, sería lindísimo. No, los números primos, es que hay muchísimas clasificaciones, Pati. Los números primos son números que solo se pueden dividir entre ellos mismos. Bueno, entre el 1, que cualquier número se puede dividir entre el 1, y entre ellos mismos. Esa es otra clasificación. Esa es una clasificación que se da
sobre los números naturales. Es decir, teníamos los números naturales, los que eran negativos, que eran los enteros, los que podían expresarse como fracción, los que no. Juntábamos todos esos y nos daban los números reales. Pero luego, a su vez, los números naturales los puedes volver a clasificar y puedes decir los que son pares, los que son impares, los que son primos, los que son múltiplos de 3, por ejemplo, ¿no? A su vez, los reales los puedes clasificar, por ejemplo, ese gran conjunto de números reales los puedes clasificar, que Ramón, lo estábamos hablando ahora en la pausa y en la cápsula que pasaban, los números algebraicos y los números trascendentes. Voy a dar una definición muy matemática para ser tan temprano en la mañana, pero los números algebraicos son números que son soluciones de ecuaciones con coeficientes enteros. ¡Ay! ¿No? Y los números trascendentes son números que no pueden encontrarse como soluciones de ecuaciones con coeficientes enteros. Esto es para que ya la gente decida servirse un café y decir, bueno. Y la cosa, por ejemplo, es que en el siglo XIX y a principios del XX, pero sobre todo en el XIX, hubo muchos matemáticos, uno llamado Cantor, un alemán llamado Cantor, que se dio a la tarea de contar los números. Y resulta que hay muchísimos números reales, hay una infinidad gigantesca de números reales, y esta infinidad, este tamaño tan grande que tiene el conjunto de los números reales, lo aporta estos números trascendentes que son rarísimos, que Ramón decía, háblanos del número pi o del número e, que son números raros, ¿no? No César, en el sentido de que son como inasibles, no puedes agarrarlos, no puedes decir ni siquiera qué es lo que están contando o cuánto valen, ¿no? Entonces, bueno, el mundo de los números es maravilloso. Sí, yo me quedé girando por un lado en la parte de la historia y esta pregunta perfectamente válida de por qué se refieren a los griegos y no, por ejemplo, a todas las culturas mesoamericanas. Algunos tendrán una predilección por los mayas, otros por los náhuatl y así, o los incas. Hasta donde sabemos, ninguna de las culturas desarrolló las matemáticas como ocurrió en la época helénica, ¿no? Y entonces hay estos nombres, pues, que uno casi ve como míticos, tipo Euclides, o el mismo Pitágoras, o Arquímedes, que sí nos llegó la información precisa de las cosas, y podríamos discutir si las inventaron o las descubrieron, porque luego se dijo algo ahí un poco raro en la cápsula, de que si se inventa o se descubre, pero la cultura de esa época recogió un conjunto de conocimientos que no tiene paralelo en la historia, ni los chinos, ni todas las culturas previas, extraordinarias todas como la maya, pero no aportaron en las matemáticas. No lo hizo la cultura romana. Como que de los griegos casi nos podemos brincar a todo el medioevo y empiezan a florecer lo que llamaríamos las matemáticas modernas, y empiezan a hablar de estos otros números. Cuando uno habla de pi, pues todo el mundo ha oído pi, pero además de que es 3.1415, y nos podemos quedar aquí el resto de la historia del universo, diciendo cifras, y no lo vamos a acabar, me dice, ¿cómo que no acaba? Eso no deja de sorprender a quienes no trabajamos en matemáticas, y que los matemáticos se preocupen de estos números. Como ¿cuántos hay de esos? ¿Hay otros? ¿O pi es el único caso y entonces como para museo? ¿Por qué no comentas algo? Sí, está pi, está el número e. ¿Ese número qué es? Porque no todos lo conocemos. Es un número que tiene que ver con logaritmos. Es un número que nos representa el desarrollo de una serie, pero finalmente también es una de las constantes. Así como pi es una constante, 3.14, igual tenemos a e. Tenemos a e, pero igual podemos tener a raíz de 2, podemos tener a raíz de 5, números que no tienen una representación ya periódica en decimales. Pero ahí podríamos ver algo interesante, que estos números no tienen una representación y son un dolor de cabeza, pero para la matemática teórica, la matemática de los fundamentos, porque para la matemática aplicada, la matemática que resuelve problemas, que construye puentes, que lanza naves espaciales, raíz de 2 o pi tiene una representación para cuestiones humanas que sí es de la forma a entre b, es decir, es un racional.
Porque, es una aproximación. Porque se puede aproximar vía fracciones, ahí perdónenme las personas que nos escuchan, vía fracciones continuas. Yo también te voy a perdonar porque es horrible. Lo podemos aproximar si para construir un puente o lanzar una nave se nos presenta el cálculo de raíz de 2, a lo mejor un teórico diría, es que no se puede porque pues, raíz de 2 no tiene representación. Podríamos decir, a ver, ¿hasta qué momento crees que ya no va a haber problema en los cálculos? ¿Con cuántas cifras? ¿Con cuántas aproximaciones? ¿Te gustan 1000, 2000, 5000? O sea, 1.41, 5000 para... Sí. Perfecto, entonces te voy a dar un número de la forma A entre B, que sea 1.9 con 5000. Entonces, para la matemática aplicada, la que nos resuelve los problemas de todos los días, sí tiene una representación de la forma A entre B. O sea, son los dos contrastes, pero un teórico va a decir, no, es una aproximación, y también tiene toda la razón. O sea, son números, sí, que no concebimos tan fácil como representación de una proporción, de un número racional, pero está la otra matemática, que ha corrido desde la antigüedad, desde Arquímedes, mientras estaban los teóricos, los filósofos de la matemática, pensando cuáles son las estructuras de los números, si los números me sirven para acercarme a las divinidades. Estaban los prácticos, estaba un Arquímedes, estaba un Herón de Alejandría, que ellos resolvían problemas y lo hacían perfectamente y no se cuestionaban si el número era un conjunto de ideas apegado a la realidad o no, el número era el número. Y no se les caían los edificios. Y no se les caían. Por suerte. Y eso sigue siendo actualmente. Claro. Conchita, por ejemplo, esto de los números, primero uno dice, pues es muy fácil, mira cuentas y luego divides o multiplicas, pero luego aparecen estos otros números, en fin, y pareciera que rápidamente estas cosas se complican. Y eso es parte a lo mejor de nuestra cultura, de que las matemáticas de pronto, esas son complicadas. No, mira, y sin embargo nos ponen matemáticas desde que entramos al kinder hasta que cuando menos se sale del bachillerato. ¿Por qué A, hay que aprender matemáticas, y B, por qué parecen ser tan difíciles? ¿Lo son? ¿O hacemos un mal trabajo los que enseñamos o qué? Déjame decirte, Ramón, que han llegado varias llamadas del público al respecto, diciendo, ¿qué puedo hacer? Mi hijo tiene 17 años y reprueba cada rato matemáticas. ¿O cómo le hacemos para que no se les haga tan difícil a los niños aprenderlas? En fin, parece haber este terror. ¿Qué pasa? Efectivamente, hay un error nuestro, es realmente complicado, como decía la cápsula. Conchita, dinos tu experiencia, ¿cuál es? A ver. Mira, yo no creo que el problema que existe, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, en torno a la enseñanza de las matemáticas, estribe en la dificultad de las matemáticas. Las matemáticas son una disciplina complicada, como cualquier área del conocimiento tiene un grado de complejidad, pero también son maravillosas. Cuando tú decías, ¿por qué hay que aprender matemáticas?, yo te contestaría inmediatamente, por suerte, ¿no? Porque es un placer infinito. Creo, y en los últimos años, particularmente los ingleses y los franceses, han desarrollado una serie de teorías sobre didáctica en las matemáticas, y hay un inglés, que es un tipo genial, que se llama Alan Bishop, que dice, las matemáticas no son una forma de hacer, son una forma de pensar. Históricamente las matemáticas se nos han enseñado como una caja de herramientas. O sea, aquí está la caja de herramientas, este es el desarmador, y lo usas cuando veas un tornillo con una raya en medio. Este es un desarmador de cruz y lo usas, este es un martillo y lo usas cuando veas un clavo. Y entonces así se nos enseñaron las matemáticas. Y claro, el fracaso inevitable es que la gente tiene que aprender una serie de técnicas que resultan aburridísimas. Eso sí es aburridísimo y eso sí es complicadísimo. Aprender a usar herramientas que no tienen ni ton ni son. En cambio, si uno concibe y por lo tanto enseña las matemáticas como una forma de pensar, pues la matemática se vuelve una delicia. Claro, esto significa que los propios docentes tienen que concebir a las matemáticas mismas como otra cosa, ¿no? Y entonces la matemática no se nos enseñaría con estos problemas que son como torturas mentales, ¿no? Si uno va al mercado y compra 7 kilos de manzanas y cada kilo cuesta 3 pesos y llevas un billete de 20, ¿cuánto te devuelven de cambio, Ramón? ¡Ah! No puede ser, ¿no? Y así se nos han enseñado. Entonces, digamos que si yo tuviera que resumir en qué estriba el fracaso de la enseñanza de las matemáticas, diría en cómo se han concebido
a lo largo de la historia, desde el ámbito de la enseñanza, no desde el ámbito de la investigación, pero sí desde el ámbito de la pedagogía. ¿Puedes comentar algo, César? Son varios factores. Yo creo que también hay otros factores de distracción, de prioridades en cuanto a la facilidad, ¿no? La facilidad del conocimiento, porque pues, muchos de los jóvenes se apegan más a para qué me sirven las cosas, qué me va a redituar más, y quizá en la ciencia, no nada más en las matemáticas, en la ciencia quizá ven un camino más complicado para lo que va a ser su vida laboral en un futuro, pero tienen que ver que la matemática y la ciencia, la biología, la física, son disciplinas que si se estudian con paciencia son entretenidas y no son más difíciles de lo que puede ser estudiar cualquier otra carrera que a lo mejor me exige memorizar mucho. En matemáticas, no, muchas veces no es eso, es entender los procesos lógicos, eso es. Bueno, tenemos entonces esta discusión, que la hemos tenido varias veces en el programa, ¿verdad, Ramón? De la enseñanza de las matemáticas. Es un asunto complejo que habrá que resolver de alguna manera, pero particularmente han llegado llamadas en referencia a estudiar matemáticas a nivel profesional. Preguntan, por ejemplo, ¿se pueden enseñar matemáticas a distancia? Y luego, bueno, hay un mundo de cosas a las que se dedican los matemáticos. Alguien preguntó, ¿me pueden enseñar historia de las matemáticas en la Facultad de Ciencias? Quisiera que comentaran, o tú, Ramón, que eres el director de la facultad, de esta última parte, por favor. Bueno, ciertamente la parte de información se pueden ir directamente a la dirección de la facultad o a la dirección de los departamentos, en particular el de matemáticas, en donde los conectarán con quienes trabajan en temas filosóficos e históricos de las matemáticas, porque tenemos un grupo de colegas, entre los que está César, por supuesto, que trabajan justamente en ese campo. Luego hay otros matemáticos que trabajan sobre la enseñanza de las matemáticas. Hay matemáticos que trabajan sobre cómo diseñar cursos de matemáticas, desde elementales hasta de posgrado, a través de la red, a distancia. Siempre creemos que mi disciplina nos puede enseñar a distancia, entonces yo estoy seguro, y no quiero ofender a ningún abogado o algunas otras disciplinas, pero todo se puede aprender a distancia, excepto la parte en donde uno tiene que meter las manos. Entonces un médico no se puede educar a través de una pantalla de televisión, o no nada más, igual que un biólogo, un físico, un químico. Se tiene que ir al laboratorio, pero la parte, digamos, teórica, abstracta, la información, por supuesto que se puede adquirir por ahí, hasta la parte formativa, con preguntas, con retos, en fin. Ahora, ¿cómo hacerlo? Eso es un poco la tarea que ustedes han enfrentado y que ven todos los días en el aula, cuando ustedes tienen ahí un grupo de alumnos y les quieren pues explicar alguno de los cursos que dan, pues unos son más abstractos que otros y de pronto los alumnos, por muy listos que se sientan, ponen cara de esto no es nada obvio y preguntan, y hay quienes ustedes tienen fama de ser buenos profesores, pero hay quienes simplemente dicen, pues ¿sabes qué? Piénsale. Y eso es trágico, eso es parte, me parece, de la historia de la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles, ¿no? Como comentaban. Nos estamos un poco acercando a la parte final del programa. Algunas de las preguntas también van en el sentido de cómo nos podemos acercar a estos temas, dónde encontramos información, hay libros, ustedes han escrito algunos textos. ¿Podrían ir comentando esta parte para que el público tuviera más referencias? Conchita. Sí, bueno, hay muchísimos libros sobre enseñanza de las matemáticas, ¿te refieres, Pati? No, de temas de divulgación de las matemáticas. Bueno, Sí. sobre la mesa hay dos extraordinarios. Ahorita les vamos a hacer una. Y sí, hay muchísimos libros de divulgación de las matemáticas. Yo recomendaría que se puede encontrar en internet. Uno lo mete en estos buscadores como Google o hay textos de un hombre que se llama Martin Gardner, que es un extraordinario divulgador de las matemáticas y juega todo el rato con el público a través de matemáticas recreativas. Y eso eso hace que las matemáticas se disfruten. Entonces yo recomendaría los textos de Martin Gardner. Y luego hay muchísimos textos
de gente mexicana, como decía Ramón, de gente de la facultad, de profesores. A mí me da un poquillo de vergüenza, pero yo también tengo libros de divulgación de las matemáticas. Hay muchos textos. Y, por ejemplo, antes de pasar con César, en alguna de las preguntas nos dicen qué podemos hacer los padres para ayudar a que se aprendan mejor las matemáticas, cómo invitamos a los niños y a nuestros jóvenes a que no tengan tanto miedo, a que lo vean de otra manera. ¿Qué hacemos los papás? ¿Qué podemos hacer? Mira, es la pregunta de la mañana. Y yo espero que mis hijos estén en la escuela y no oigan esto, pero yo lo que le diría a los padres preocupados porque sus hijos no están bien en matemáticas es primero que no los presionen y no los castren en el sentido de, mira, la matemática es una disciplina que los pedagogos han clasificado como una disciplina categórica, es decir, en una aula de matemáticas el grupo se te parte a la mitad, y entonces están los listísimos, geniales que lo saben todos, y otros que son burrísimos, tontísimos y que además no tienen remedio. Entonces los padres tendemos a hacer eso con los hijos, no tienes remedio, eres malísimo para las matemáticas. Yo pienso que alentar a los niños a pensar siempre. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo con gente de preescolar, el ejercicio de llegar del mercado o llegar del supermercado y decirle a un niño, clasifica lo que acabo de comprar en la alacena y pon las latas con las latas y luego clasifica las latas y pon las que son de sopa y las que son de frijoles y ahora clasifica entre frutas y verduras y clasifica lo que vas a guardar en el refrigerador. Eso es un ejercicio matemático, aunque pudiera parecer una tontería. Esta orden que damos todas las mamás frenéticas a las 8 de la noche de recoge tu cuarto, puede convertirse en un ejercicio de clasificación apasionante que lleva inevitablemente al pensamiento matemático. Entonces, yo pienso que los padres lo que tienen que hacer es alentar a los hijos a pensar. Pensar es una actividad maravillosa, es la actividad más placentera que yo conozco. Por encima de todas, es decir. Sí, César. Recoge tu cuarto no siempre funciona, En mi caso no funciona. Acercarse, sí hay, como decía Conchita, Martin Gardner, que ya está el sustituto, llamémosle, en la revista, una revista que se llama Investigación y Ciencia. Es una revista que mes tras mes sale, la pueden conseguir en los almacenes, trae su sección de matemáticas como un cuento, muy entretenido. Y yo creo que es una forma, aunque yo no me dedico, no soy especialista ni mucho menos en enseñanza de las matemáticas, la experiencia de los años me ha también dicho que funciona el adentrar a la gente vía la historia, vía los cuentos, adentrarlos por ese lado, contarle al inicio cuál es el origen de cierta teoría, por muy compleja que sea. Funciona decirle cuál es el origen. Y si son jovencitos, si son niños, pues lanzarlos con un cuento. Por ejemplo, está el libro del diablo, el diablito de los números. Hay libros bonitos. Entonces no tiene por qué ser adentrarlos en la matemática directamente, y la división es esta, y la casita es esta, y van a dividir. No, puede ser que inicien vía un cuento, vía la historia, y a todos los niveles, puede ser. Yo creo que eso siempre ayuda. Por supuesto están las dos revistas que, entre otras, produce la universidad como ¿Cómo ves? Sí. Que tiene un par de secciones siempre de matemáticas, y por otro lado la misma revista Ciencias de la Facultad, que aunque el siguiente número es más sobre transgénicos y cosas por el estilo, en realidad casi siempre tiene algún artículo, alguna sección sobre asuntos de matemáticas. Bueno, y por supuesto, les decía yo que les iba a hacer un comercial de unos libros. Estos dos libros que Conchita decía son maravillosos. Son dos libros editados por Conaculta. Uno se llama Del cero al infinito, ¿por qué son interesantes los números? Y Matemáticas e Imaginación, que es un libro precioso, y algunos de los textos de las cápsulas los sacamos de ahí. Estos dos libros se los recomendamos. Son a un precio muy, muy accesible. Entonces, ojalá, si quieren, llámenos, les damos las referencias completas y, por supuesto, les podemos recomendar algunos otros trabajos. Quisiera ver si expresan en menos de un minuto cada quien una idea final. Por favor, César. Se sigue trabajando en los números. O sea, no hay que adentrarse en las grandes teorías, en los complejos, en los transfinitos. No, se sigue trabajando en los naturales, en el 1, 2, 3, porque hay grandes problemas por resolver. Por ejemplo, los números primos, hay grandes problemas todavía.
y problemas tan simples de enunciar como demostrar que todo número par es una suma de dos números primos, así de fácil. No se ha podido demostrar. La conjetura de Goldbach. La conjetura de Goldbach. Y se sigue trabajando. O sea, el quehacer matemático en los números es de todos los días. Conchita. Yo no voy a hacer una conclusión, voy a hacer un preludio, porque es más lindo acabar siempre con un preludio. Entonces yo voy a dejar un problema para que la gente que nos ve hoy, miércoles a las 9 o 10 de la mañana, se quede pensando todo el día para realmente hacer una apología de lo que es pensar. Y es un problema medieval que está registrado en los anales de la Escuela de Lógica de París, en el siglo XIII. Y es un problema que dice que en un bosque hay un león y un unicornio. Los unicornios vivían en el medioevo, luego los biólogos saben que se extinguieron, pero en el medioevo había unicornios. Entonces viven un león y un unicornio. El león miente los lunes, los martes y los miércoles. El unicornio miente los jueves, los viernes y los sábados. Cuando digo que mienten, es que a cualquier cosa que se les pregunte, a lo que sea, contestan una mentira. Y el día que no les toca mentir, dicen siempre la verdad. De manera que, repito, el león miente los lunes, los martes y los miércoles, el unicornio miente los jueves, los viernes y los sábados. Y el domingo, los dos dicen la verdad. Y hace poco fuimos César y yo, ¿verdad?, al bosque y nos encontramos al león. Y el león dijo, ayer me tocó mentir. Y el unicornio agregó, ayer me tocó mentir. Entonces lo que yo dejo como conclusión es que el público nos diga qué día de la semana era. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido verdaderamente un placer charlar con ustedes dos. Tuvimos de invitados a la maestra Concepción Ruiz Funes, de la Academia Mexicana de Ciencias, y al matemático César Guevara Bravo, de la Facultad de Ciencias. Como siempre, esperamos que nos acompañen en los programas posteriores. Vamos a tener otros temas de los cuales seguir charlando. Y Ramón Peralta, por favor, si quieres despedirte. Sí, muchas gracias. Disfruté como siempre la conversación. Les doy las más cumplidas gracias. Estoy seguro que el público disfrutó probablemente más que nosotros esta conversación, o cuando menos las dudas, las preguntas y las confusiones sean un motor para leer más sobre el tema de los números, las matemáticas y lo que es en términos generales la ciencia. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Los esperamos la siguiente vez.